Vamos a estar meditando sobre las razones para huir de la inmoralidad, según Efesios 5, del 6 al 14. Valdría la pena preguntarnos esta mañana si nosotros como creyentes llegaremos en nuestra experiencia cristiana, vamos a llegar un día a discernir tanto la maldad del pecado. Llegaremos un día a odiar tanto el pecado en nuestro peregrinar, como que jamás tuviésemos la necesidad de escuchar sermones como estos. Ciertamente, hasta nuestro último día como cristianos, tendremos que vigilar nuestro corazón y discernir las miles de vías en que el pecado, o a veces hasta un mismo pecado, puede venir a nosotros. Y siempre, hasta que el Señor nos lleve a la patria celestial, vamos a tener la necesidad de exponernos continuamente a la palabra de Dios y a las exhortaciones con respecto al pecado. Piensa en el hombre más sabio que pisó la tierra en su momento y considera cuál fue su camino, que al final de sus días construyó templos paganos y se arrodilló a ídolos. Piensa también, recuerda que el rey Usías, después de décadas de un reinado piadoso, de haber enseñado la palabra de Dios, de haber delegado gente para que adoctrinaran el pueblo, entró al templo y quiso hacer un sacrificio, cosa que no le era permitida, y murió leproso. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque nuestra lucha contra el pecado tendrá que ser hasta nuestro último día. Te recuerdo aquel texto que quizá lo hemos conocido. Ese texto que dice que debemos correr la carrera, puestos los ojos en Jesús como autor y consumador de la fe. ¿Lo recuerda? Está en Hebreos capítulo 12, perdón. Pero escuche lo que quiero resaltar. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Según este texto, ¿cuál es la realidad del pecado y cuál va a ser la realidad del pecado todos los días que corramos la carrera cristiana? Que el pecado nos va a asediar. Es una figura que se usa de cómo ejércitos antiguos expugnaban pueblos. Se hacían alrededor de sus murallas, las rodeaban y empezaban a tumbar partes del muro para poder abrir una brecha y efectivamente meterse. Es interesante que la palabra de Dios nos dice que mientras corramos esta carrera, la realidad va a ser que el pecado nos va a asediar. Así que muy bien, hemos levantado ciertos muros, estamos pendientes de una parte del muro, pero queridos hermanos, el pecado no va a retroceder. El pecado va a buscar otra manera, otra vía para ir y expugnar nuestra vida en santidad. Estamos entendiendo este maravilloso pasaje en una de sus advertencias, y es que hemos ejemplificado cada principio como un tornillo y cada razón para ese principio como una gran tuerca. Cada principio nos señala una forma particular de vivir,
de andar, de proceder. Un principio que nos enseña a permanecer y a vivir en pureza. Bueno, en nuestro contexto, en la pureza sexual, pero igual estos principios nos llevan a vivir puros en toda nuestra acercamiento a cualquier pecado. Hemos visto al momento dos principios con sus respectivas razones. El primer principio: no se deje engañar del pecado. La razón: la ira de Dios viene sobre cualquier tipo de desobediencia. Segundo principio: advierta el peligro de participar de cualquier especie de pecado. Bueno, mire usted que este principio no solo sirve para los pecados de inmoralidad, para todos. Advierta el peligro de participar de cualquier especie de pecado. La razón: en otro tiempo éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Hemos llegado entonces al versículo 8, segunda parte, y aquí nos da el tercer principio: andad como hijos de luz. Bueno, mire desde el 6, nadie os engañe con palabras vanas. 1. El segundo principio lo tenemos en el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Y el tercer principio está en la segunda parte del versículo 8, andad como hijos de luz. Por supuesto que aquí este texto está hablando a los creyentes. ¿Quiénes más sino los creyentes podemos andar como hijos de luz? Ahora, aquí estamos hablando en un lenguaje metafórico. Hijos de luz. ¿Por qué metafórico? Porque aquí la palabra andar, ¿qué significa? Vivir, comportarse, tener cierta manera de desarrollar la vida. Bien, entonces, no está aquí significando mover los pies, significa vivir. Y dice, andad como hijos de luz. La segunda palabra que debemos entender es hijos. Debemos andar como hijos de luz. Por supuesto, estamos pensando que cuando la palabra de Dios nos refiere, la palabra metafóricamente hablando, hijos, nos está diciendo que algo ejerce autoridad o potestad sobre algo. Devolvámonos allí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 2. Y mire cómo le llama a los que están bajo la autoridad de Satanás y sus deseos. Mire, última parte del versículo 2. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que hay algo que está ejerciendo autoridad sobre esta gente. ¿Y qué es? Bueno, la desobediencia. Así la palabra de Dios usa la palabra hijos como algo que, como si tuviéramos un padre. Y por esa causa uno resulta viviendo de tal manera. Mire también el versículo 3, la segunda parte. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Una de las cosas que hoy son avances, por supuesto, en la ciencia, es que ya la gente no debe dejarse llevar por la apariencia. Y entonces puede ser que en una familia de hombres blancos nazca una persona trigueña. Y entonces uno no diría, es que ese no parece hijo, hermanos, hoy la ciencia puede determinar con lujo de detalles quién es su padre. Así que no es asunto de cómo se parece, si se parece. De hecho, si queremos estar seguros, iríamos a un examen del ADN. Bien, lo digo porque no importa lo que usted pueda decir con respecto al pecado, cuál es su posición mental o cuál es su posición
en palabras de qué es el pecado, resulta que hay una prueba de ADN que nos dice qué paternidad tenemos, si a Cristo o el pecado, y según este texto, o según los textos que estamos viendo, nuestra manera de vivir delata de dónde venimos, quiénes somos. Así que usted puede dar ciertas palabras acordes a la Biblia. Finalmente es cómo andemos lo que va a determinar si somos hijos y de quién somos hijos. ¿Qué es lo que está ejerciendo autoridad sobre nosotros? Y aquí la palabra del Señor, versículo 8 que estamos analizando. Andad como hijos de luz. Y aquí la palabra luz está siendo contrapuesta a las palabras tinieblas, pero otra vez un lenguaje metafórico. Estamos hablando de santidad y lo opuesto, andar en una vida de pecado. ¿Qué es lo que nos dice entonces la Biblia? Que todos los creyentes, como que estamos bajo el dominio de Dios, como que hemos renacido, es decir, tenemos vida nueva, todos los creyentes debemos andar en santidad. No hay otra manera en que nosotros digamos o podamos expresar quién es nuestro Padre, quién ejerce autoridad sobre nosotros. Si es el pecado, pues nuestra vida va a ser una expresión sostenida de andar en contra de la voluntad de Dios. Y en este contexto específico, ¿cómo esperaríamos que viviera una persona que tiene al pecado de la inmoralidad como padre? Pues en adulterio, en fornicación, en pasiones desordenadas. Eso encontraríamos en esta persona. ¿Y qué encontraríamos por el principio opuesto de la persona que está bajo la influencia del Espíritu Santo? Pues que ande en toda pureza, apartándose de todo pecado de inmoralidad y, como hemos visto, no solo físicamente, sino mentalmente, en palabras, como también lo vimos en este texto. Ahora estamos bajo la influencia de la santidad de Dios y este es un muy buen principio para huir de todo pecado. Recuerde que es hijo de Dios. No es algo externo que nos ha pasado, hermanos. La verdad, la obra del Señor quizá no haya cambiado nuestra apariencia física. Ser hijos de Dios no es un apodo, un calificativo que se pone sobre las personas que adoptan cierta religión. Ser hijos de Dios es algo que el Señor ha hecho por su gracia cuando transformó el corazón. No es ni siquiera como la gente nos diga o nos considere. La verdad aquí es que es algo que Dios ha hecho. No es que a usted le llamen hijo de Dios. Ni siquiera lo más importante es que usted se crea hijo de Dios. Es hijo de Dios. Esa es la realidad. Algo que usted es. No es algo que le pusieron encima. No es un apodo. No es algo externo. Es algo que ahora somos nosotros. Lo somos. Así que anden como lo que son. Somos hijos de Dios. Somos hijos de la luz. Entonces viviremos una vida pura, absteniéndonos de los pecados. Por ejemplo, cuando te preguntan, y de hecho creo que si andas en luz, te preguntarán eso. ¿Y por qué no tienes novio o novia? ¿Entiendes? Eso va a ser algo consecuente. Te lo van a preguntar si andas en luz. ¿Por qué eres fiel a una sola mujer? ¿O por qué eres fiel a un solo hombre? Y con eso te han de asaltar. Es inevitable porque somos hijos de luz. Te preguntarán por qué ya no compartes con nosotros nuestros chistes, ni ves nuestras películas, ni quieres ahora andar
con nosotros en nuestras conductas? Y la respuesta es obvia. Es que ya no soy, en verdad, no soy el mismo. Ahora soy, es algo que soy. Soy hijo de la luz. Este es el principio, anden como hijos de luz. Recuerde el tornillo grande. ¿Cuál es la razón de por qué debemos andar como hijos de luz? Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Es lógico. ¿Por qué debemos andar como hijos de luz? ¿Por qué debemos andar santamente? La respuesta es obvia. Piense esto, el Espíritu Santo viene a habitar a todos los creyentes. ¿Y qué esperarías encontrar en un lugar donde el Espíritu Santo habita y trabaja? ¿Qué esperarías encontrar? ¿Un chiquero? ¿Una maraña de pecados? ¿Una confusión de no sé si lo que estoy haciendo es bueno, es malo? No. ¿Qué encontrarías en un corazón donde el Espíritu Santo ha venido a ser morada y donde ha pasado tiempo trabajando? ¿Qué esperarías encontrar? Pues un fruto, una evidencia. ¿Por qué deberíamos andar como hijos de luz? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Es lógico. No puedes decir que estás siendo habitado por el Espíritu Santo y te falta andar en lo bueno, en lo justo y en lo veraz. No toda obediencia a los mandamientos de Dios es una evidencia de ser de Cristo. La evidencia de ser de Cristo es la obediencia que surge y nace del corazón. Yo le repito esto. No toda obediencia a los mandamientos del Señor es una evidencia de ser de Cristo. La obediencia que es evidencia de salvación no es la obediencia legal que viene por la ley, sino la que viene por el trabajo del Espíritu Santo en el alma. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que muchas personas pueden obedecer la ley de Dios, la pueden obedecer externamente. Aún así no hay ninguna evidencia de salvación. Porque si tú fueras y miraras su corazón y le preguntaras al corazón de esa persona, ¿cuál es tu deseo en este momento? La persona diría tal vez, mi deseo es pecar, pero sé que no debo hacerlo. Y ese tipo de obediencia no es evangélica. Ese tipo de obediencia es una obediencia externa. ¿Sabes? Creo que entiendes la diferencia entre ser reprimido y ser transformado. ¿Sí? La obediencia legal se parece a reprimir el pecado. La obediencia evangélica surge de un alma que es transformada por el Señor. Eso quiere decir que el creyente no obedece así. Verá, no es mi deseo es pecar. En verdad quiero ser infiel o quiero fornicar o quiero ver pornografía. Esa es mi verdad, eso es lo que quiero hacer. Pero la ley dice que no, entonces me abstendré de no hacerlo. Me abstendré de hacerlo, perdón. ¿Qué ves allí? Yo ahí veo un tigre enjaulado, pero finalmente un tigre que solo Dios sabe cuándo logra abrir la jaula o alguien se la abre, él hará lo que hace un tigre. Ahí veo una persona reprimiendo sus pecados, deseando la mujer del prójimo, deseando una joven soltera, un joven soltero. Yo veo ahí esos deseos reprimidos. Y quien obedece bajo represión, bueno, una ventaja. No se ensucia tanto las manos, pero no deja de ser un pecador.
¿Qué ves en la Escritura? Que hay personas que son morada del Espíritu Santo. ¿Y qué encuentras en una persona que es habitada por el Espíritu Santo? Que el Señor vence su corazón, los persuade en su mente, los transforma en el alma. Y así esta persona dice esto: mi deseo no es pecar. No importa si he pecado o no, con los ojos, con la mente, pero mi deseo íntimo es no hacerlo. Y el Señor entonces le concede también un fruto en toda justicia, bondad y verdad. El fruto del Espíritu Santo en la vida es establecer en nosotros todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo verdadero. Esos deseos que tenemos ahora, no reprimidos, esos nuevos deseos, esos deseos de que si alguien te pregunta, hermano, ¿por qué eres fiel a tu cónyuge? ¿Porque quieres o porque te toca? No, también nos toca, ¿verdad? Por supuesto. Pero ¿qué ocurre en el corazón? ¿Es mi anhelo? ¿Y crees que pierdes algo? No. Amo esto. Amo hacerlo. ¿Y por qué no tienes novio o novia? No es que no se me ha dado la oportunidad, ¿no? Realmente no es mi deseo. Estoy tranquilo hasta que el Señor me conceda quién será mi pareja. ¿Entiendes la diferencia entre reprimir el pecado y lo que dice el texto? El fruto del Espíritu Santo. Muchos tienen los mandamientos de Dios y además los ven así, como barrotes de una cárcel. ¿Quién quiere estar detrás de esos barrotes? Nadie. Pero es que no puedo romperlos, no puedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quedarme aquí, en donde estoy. Pero yo le preguntaría a una persona, ¿y quieres estar allí? Me diría, no quiero estar. Pero no hay alternativa. Eso es reprimirse, cohibirse, forzarse. Por supuesto que en el caso de un verdadero creyente hay lucha, por supuesto. Pero hay lucha porque está siendo transformado, no reprimido. Él está siendo renovado, no cohibido. Y esa es la obra del Espíritu Santo. No solamente decirnos eso está mal, sino darnos ese entendimiento, ese placer en hacer lo bueno. Ese sentido en decir, sí, es que eso está mal y ahora es mi convicción. No solo lo veo como el mandamiento que me dice no debo hacerlo, sino que no, es mi convicción también hacerlo. Esa es la obra del Espíritu. El Espíritu Santo no solo nos dice qué cosa o no debemos hacer, sino que nos da nuevas disposiciones, nuevos deseos y capacidades nuevas. Pero va más allá. No solo porque es fruto del Espíritu, es decir, anden como hijos de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque es fruto del Espíritu. Si el Espíritu está en ustedes, van a andar así. Pero mire el versículo 10, cómo debemos andar en luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Esta palabra comprobar es muy interesante. Piense que usted trabaja en un banco. Y usted todos los días tiene contacto con miles de billetes. No sé cuántos billetes llegaría a contar un cajero en un banco. ¿Cuál es tu obligación allí? Compruébelo. ¿Sabe? Quizá el segundo que usted dé por sentado, su capacidad y su vista, y no haga el procedimiento que le han enseñado, esa pequeña equivocación le puede costar un buen dinero. ¿Y le parecería fatigoso hacer esto? Es decir, hermano, si usted trabajara como cajero, diría, ¡uy, qué fatigoso andar comprobando todos esos billetes a cada rato! ¡No! Ese es mi trabajo. Es más, me gozo en hacerlo porque al hacerlo me protejo a mí mismo. Usted no razonaría así. Todos los días cuento billetes. Son cientos los que cuento al día. Que no revise 1 o 2 semanalmente está bien. No,
Eso sería tonto razonar así. Bien, queridos hermanos, ¿por qué deberíamos andar como hijos de luz? O más bien, ¿cómo es que se anda viviendo a la luz del Espíritu, comprobando siempre lo que es agradable al Señor? Y usted no puede decir, no, es que ya he pasado un mes ejercitando el discernimiento, ya 2 o 3 cositas que haga sin comprobar lo que es agradable al Señor no debe ser tan malo. Hermanos, todos los creyentes somos llamados a comprobar, distinguir, examinar, evaluar, someter todas las cosas al señorío de Cristo. Nuestras preguntas ahora como hijos de luz no es qué hay para hacer, qué oportunidad se me está presentando para hacer. No, las preguntas ahora son ¿qué es agradable al Señor? Y no solo eso, venga, lo compruebo como comprobaría un billete. Venga, compruebo si esto que estoy a punto de hacer o esto que estoy pensando es agradable a Cristo. El Hijo de Dios vive una vida en santidad, examinando, evaluando todas las cosas. El creyente no razona, he tenido discernimiento en lo que veo. Ya basta con el discernimiento. No tendré discernimiento en lo que hago. No. El creyente no puede decir, he tenido discernimiento en lo que escucho, pero en lo que hago, en eso no tendré discernimiento. No. Comprobando siempre lo que es agradable al Señor. ¿Cómo compruebas lo que es agradable al Señor? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es el billete verdadero para que puedas saber si el que tienes es falso? ¿Tu propio corazón? No, la palabra de Dios. Una persona puede llegar a decir, pero yo no creo que hacer tal cosa esté mal. Bueno, no queremos ser irrespetuosos con ellos, la verdad. Pero casi que nos veríamos tentados a decirle, pues ese es su problema, que usted no lo cree. Su problema es creer que no es malo algo. Ese es su problema. Y a la vez es lo que menos importa. Aquí lo que importa es qué Dios piensa de esto. ¿Qué Dios piensa de esto? Comprobar lo que es agradable a Dios, no a la sociedad, no a su propio corazón, porque un corazón puede estar tan oscurecido que le parezca bueno algo malo y malo algo bueno. ¿Cómo es que a muchos hombres hoy la palabra matrimonio les lleva a echarse 3 veces la bendición? ¿Por qué? ¿Cómo es que pueden ver como malo algo que Dios dijo es bueno en gran manera? ¿Lo has logrado pensar? Cuando una persona ya piensa mal del matrimonio, créalo, que no le cabe un grano de maldad más en su mente. De lo primero que Dios hace es el matrimonio. Lo hizo antes de la caída, lo hizo antes que una iglesia. Y si tú puedes pensar del matrimonio como algo malo, creo que no te cabe un granito más de maldad. Has llenado la medida. Hay que discernir, hermanos, si nuestros pensamientos son o no acordes a la palabra de Dios. ¿Qué tan acordes son a la palabra de Dios? Yo no creo que haciendo esto sea tropiezo para mis hermanos en la fe. Ese es tu problema. Que crees y andas en una conducta que la palabra de Dios dice que es tropiezo para los hermanos en la fe. Y tu gran problema es que no lo crees, como si eso te salvara de la responsabilidad. Yo no creo que exponerse a malas conversaciones sea tan malo. Bueno, ese es tu problema. Eso hace parte de tu problema. Que ves algo, ves maldad donde hay bondad. Y ves bondad donde hay pura maldad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando
¿Has pasado por ese filtro todas las cosas que vives? ¿Has comprobado? O no me digas que eres más celoso con los billetes que con tu alma. No me digas eso. Esto que pienso, esto que hago, esto que siento, ¿es agradable al Señor? ¿Lo has comprobado? Pero no si lo has comprobado con tu propio corazón. ¿Lo has comprobado por la Escritura? ¿Qué es esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Agradaría al Señor? Y mi último principio, cuarto principio. Cuídese de tolerar o justificar el pecado. Cuídese de tolerar o justificar el pecado. Versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Por supuesto que si usted mira este texto, empieza muy parecido al versículo 7. Mire, 7, no seáis pues partícipes con ellos. Y el 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Así que yo no creo que el apóstol haya cometido un error de reiteración, de volverse repetitivo. Yo creo que el énfasis es distinto. En el versículo 7 nos estaba llamando la atención a que cuidémonos de no participar de las obras pecaminosas. Aquí, en el versículo 11, quizá el énfasis esté en la respuesta que damos, en el aspecto positivo. Es decir, no participe de esto, pero ¿qué? Repréndala. Muy bien, yo creo que ahí está el énfasis. Creo que ya queda claro, hermano, que ningún creyente debería dar su apoyo, ni apoyar activa o pasivamente en las obras de las tinieblas. A no participar de lo que la Biblia llama las obras de las tinieblas o las obras del diablo, las obras de oscuridad. Puede que por debilidad de carácter cristiano, por falta de convicción bíblica, un creyente no solo preste su brazo para ayudar al pecado, sino que el creyente puede llegar lentamente a tolerar o justificar un pecado. Cuidado con eso. El creyente no solo debe apartarse de pecar él, debe estar en capacidad de no disculpar ninguno de sus pecados o justificarlo. Mis hermanos, lo hemos visto en el culto de la tarde. ¿Qué tan apresurados somos para coger el pecado y atribuírselo a otro, no cree? Lo vimos en Génesis. Aquí veo un alcance amplio de este principio. El creyente no solo debe abstenerse de pecar, sino que si tomamos la palabra de Dios en serio, el creyente tiene que refutar, acusar, redarguir, reprender, o como la Biblia de las Américas traduce, desenmascarar las obras pecaminosas. Qué complicado, ¿no? Muchos creyentes quieren vivir su vida espiritual de su piel hacia adentro, pero están viviendo algo mundanos queriendo hacer algo bueno.
¿Por qué le digo algo mundano? Esta filosofía mundana de déjame que yo viva como quiera vivir, pero no me meto en calificar, ni en decirle, ni en meterme en las vidas de los demás. ¿Qué lees en la palabra? Versículo 11. Una parte negativa. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien que reprenderlas. Es duro, yo lo sé, pero aquí no estamos hablando de personalidad. Hay gente que por personalidad es frentero, por personalidad. Pero aquí no estamos hablando de personalidad, aquí estamos hablando, ¿eres o no hijo de Dios? Si lo eres, no te contentes con vivir tu bien. Mira alrededor y debes ser capaz de desenmascarar, de poner en evidencia las obras malas. Yo también a veces hubiese querido que este texto o esta parte del texto no estuviera. Y más en la época que nos tocó vivir. Hemos evolucionado, ¿no? De la época de todos sabemos cómo vivimos, pero nos respetamos, pero nos podemos hablar. A la época de yo vivo como yo quiera, usted viva como usted quiera. A la época de que usted jamás puede decirle a alguien o emitir un juicio moral o calificar la conducta de alguien como buena o mala, no. Es más, hacer eso hoy es criminal. Hacer eso hoy es criminal. Y yo leo mi Biblia, Efesios, y yo pregunto, ¿no era para esto para los judíos, Señor? ¿No se quedó en el antiguo pacto? No, ¿cómo más lo esquivo? No hay una manera de esquivarlo. No participéis, y hasta ahí has cumplido la mitad, querido creyente, sino más bien reprendedlo. Es decir, debes estar en capacidad de refutar, de redarguir o desenmascarar estas obras. La Biblia dice que debemos desenmascarar las obras del pecado, ponerlas en evidencia, anunciar, advertir a la gente que estas conductas no son conductas normales ni aceptables, que Dios no bendice el pecado. Esto es lo que estamos haciendo hoy precisamente con este sermón, desenmascarando las obras de las tinieblas. En esta época de tolerancia al pecado, debemos levantar nuestra voz clara contra estos pecados. Y yo me temo que muchos creyentes amen más su comodidad y quedar políticamente bien antes de proclamar la verdad de Dios. Aún padres se niegan a decirle a sus hijos, estás en pecado. Y lo toleran y lo justifican. Lo disculpan. Y me pregunto entonces, ¿cómo será su posición para con los de afuera? Si ni siquiera con su propia familia desenmascaran o le llaman a las cosas como son. Querido creyente, yo debo hacerle una advertencia. Yo no hablo, escúchese bien, que quede claro en este sermón, yo no hablo de ser imprudente. Yo no hablo de ser altivo. Yo no hablo de ser falto de misericordia. No hablo, ni siquiera el texto lo dice, de que debemos reprender las obras de las tinieblas como sea, siendo imprudentes, faltos de tacto. No hablo de que ya mañana organicemos la marcha contra el pecado, de hacer carteles, de sabotear anónimamente páginas web. Oh, hermanos, el cómo también importa.
El cómo también importa. Y yo no estoy pensando que de camino a su casa empiece a cada uno a decirle borracho, fornicario, adúltero, porque hay que reprender las cosas de las tinieblas. Sí, sí, yo lo sé, por supuesto. No es a cualquier precio en ese sentido que le estoy diciendo. Pero la palabra de Dios sí nos enseña que además de vivir ejemplarmente en estas áreas, debemos reprender estas conductas. Debemos hacerlo. Y eso significa que cuando tengas la oportunidad y tengas la obligación moral de hacerlo, tú no te puedes quedar callado. Estoy pensando este contexto, hermanos. Estamos en la reunión del jardín infantil del niño. Se me hace que si yo me levanto allí y le digo a la mayoría de esos padres fornicarios, estoy en la razón. ¿Me hago entender? Estoy en la razón. Pero creo que sería una manera muy imprudente, muy no acorde a la verdad. Pero hermanos, si en la reunión del niño dicen, ¿hay algún padre que tenga otra opinión con respecto a tal cosa? Hermano, pecas si te quedas con la mano abajo, porque tú debes pararte y decir, mi entendimiento de la palabra de Dios es que tal y tal conducta es pecaminosa. Tú no buscaste, pero te preguntaron, debes hacer. A veces no nos preguntan, pero a veces es obvio que nos vemos arrojados a estas cosas. ¿Cómo qué? La reunión familiar y la prima te comenta, ¿sabes? Estoy en embarazo y ella es soltera. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a callar? ¿Por quedar bien con la prima? ¿Vas a omitir esto? Alégrate por el don de la vida, pero dile, has pecado. Has pecado, me alegro por el bebé, pero estás bajo la ira de Dios si no te arrepientes de tu pecado. Porque hemos caído en la trampa de minimizar aún en el lenguaje el pecado alrededor nuestro. Ahora nuestros hijos no fornican, se juntan antes de casarse. Eso es fornicación. Y ningún fornicario debería habitar su casa, querido hermano. Te lo digo hoy. Si usted lo sabe, otra cosa es que usted no sepa, pero si usted sabe que un hijo suyo está en conductas inmorales, él debe salir de su casa, porque no habitará en mi casa hombre injusto, dice la Biblia. ¿No ha leído el Salmo? Debe salir, debe salir. ¿Y sale por qué? Porque tuvimos ciertas diferencias a nivel de moralidad. Él observa un tipo de moralidad moderna, yo una judeocristiana. No, él sale por pecador. Y déjaselo en claro, sales de aquí por tu pecado de tal y tal cosa. Me hago entender, no estoy diciéndole, hermano, metámonos en la vida de todo el mundo imprudentemente. Eso va, hagamos pedazos a la gente del barrio. No, pero hay cosas donde será imposible no dar tu opinión. Estás arrojado a ello. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quedar bien? ¿Dormir en tu casa tranquilo? ¿Y qué haces con este texto? ¿Qué haces con este texto? ¿Lo arrancas de tu Biblia? ¿Sacudes la cabeza y desaparece? No, hay que reprender las cosas. Si la iglesia, que es luz, no habla la luz, ¿quién lo hará? Llama a las cosas por su nombre. Hazlo en amor, no con altivez. Hazlo prudentemente, hazlo con misericordia. Pero en esta generación se están perdiendo palabras: homosexualismo, lesbianismo, pecado, fornicación. Se están perdiendo, aún entre los cristianos. Ya eso no se llama así, se llama de otra manera. ¿Y qué dice la Biblia? No participen, repréndanlas. Cuidado con la falta de amor, cuidado con la falta de tacto, cuidado, pero llama las cosas
por su nombre. ¿No estás dispuesto a vindicar la palabra de Dios en la universidad? ¿No estás dispuesto a hacerlo? Todos sabemos que el hombre fue creado así y que papá y mamá, esas uniones heterosexuales es un invento de la sociedad. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ay de ti si dejas la mano abajo. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de luz? Te vas a contentar diciendo, bueno, yo vivo mi moralidad, mi entendimiento de la palabra de Dios y eso basta. Hermanos, dice, reprenderlas. Tienes que mirar a la gente con compasión. Y dice la Biblia, el Señor miró a la mujer adúltera. ¿Y qué le dijo? Vete y trata de modificar la manera irregular en que expresas tu sexualidad. No peques, eso es pecado. ¿Le faltó misericordia al Salvador? ¿Ves ira en sus ojos? ¿Ves altivez en sus ojos? No, pero le dijo, abandona tu pecado, pecado, pecado. Eso que haces es pecado. Eso es pecado. Eso es misericordia. Quiero dejar en claro, hermanos, no sé si la palabra de Dios nos avale que la iglesia salga a hacer una marcha en contra de la inmoralidad. Es más, no sé si ni siquiera sirva, pero tú eres responsable en tu círculo. Si nadie te pregunta, haz el esfuerzo, pero cuando te digan y tienes la oportunidad, tú tienes que hablar sin altivez. Y la razón, mira cómo la Biblia lo dice, versículo 12, la razón de este principio, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El pecado sexual no es una conducta normal, no es aceptable, no es llevadera. ¿Cómo la califica el versículo 12? Como una conducta que vergonzosa. El pecado sexual es vergonzoso. Vergonzoso. Debería darles vergüenza. Es lo que dice la Biblia. ¿Acaso piensas que los cristianos podemos soportar ver cómo Dios es desafiado en su carácter, en sus principios, cómo el pecado arruina las almas, personas, familias, y nosotros cerrar la boca? Lo que tú no hablas, el pecador lo hablará. El cantante famoso, ¿no? Hace un par de meses dijo, Dios no tiene derecho a decirnos cómo son los matrimonios. ¿Tú no hablas? Ellos hablan. Ellos hablan. Mira lo que hizo, según las Escrituras, segunda de Pedro 2, Lot. Ya sabe dónde vivió Lot, ¿no? Su ejemplo es legendario, no porque sea mentira, sino, tremendo. Si piensas que te tocó vivir en un lugar con un ambiente inmoral, bueno, Lot sabe de qué está hablando. Segunda de Pedro 2, 7. Y libró al justo Lot. Lea bien, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Usted pensaba que Lot era malo, ¿no? Pues es ejemplo de los cristianos, según la Escritura. Lot fue un hermano en la fe, ejemplo de fe en la Escritura. ¿Y en qué lo vemos? Que para él el pecado no era desde que yo y mi esposa tengamos una buena relación, desde que yo cuide a mis hijos, no importa lo que pasa afuera. Dice que todos los días se abrumaba. ¿Usted estaba abrumado?
en la mente. Ha dormido abrumado en la mente. Decía que esa era su experiencia diaria. Afligía su alma justa. ¿Y piensas que quedó así? No, estuvo en capacidad de dejarlo todo y no sacar ni una bolsa para huir del pecado, porque el fruto del Espíritu es toda justicia, bondad y verdad. Así que él no dijo, yo me conformo con vivir mi propia moralidad, no importa. No, mi hermano, aquí hubo un hombre que se afligió todos los días, que estuvo entre ellos y estuvo dispuesto, como usted lo sabe, a quedarse sin nada, con tal de huir de allá. Cada pensamiento, palabra o conducta debe ser traída a la palabra de Dios y verla tal como es, ni más ni menos. La persona puede decir, no me juzgues. Yo le diría, no es mi juicio sobre ti, es el juicio de lo que la Biblia dice sobre ti. Ah, pero ese es tu concepto. No, no es mi concepto. Lo que yo te estoy diciendo es el concepto de Dios sobre lo que tú estás haciendo. Ah, es que esa es tu manera de vivir. No es mi manera. Es la manera que Dios estableció para los hombres. ¿Entiendes dónde se pelea la batalla? No es hombre contra hombre, opinión contra opinión. No es juicio contra juicio. Es lo que Dios dice de tal o cual cosa. Es el juicio de la palabra de Dios. Y sabes, solo eso, la palabra de Dios que desenmascara la maldad, podrá llegar hasta la conciencia, producir vergüenza y traer a los hombres de la perdición. Mientras tú le sigas diciendo, ah, es que tu conducta, eso de juntarse, mientras le sigas hablando así, la palabra de Dios estará metida en su vaina. Sácala. Desenmascara las cosas bíblicamente, que ella tiene suficiente filo para herir la conciencia y traer llorando a un hombre o a una mujer pecadora. Si la palabra de Dios no hace eso, tu prudencia no lo hará. O tu prudencia, entre comillas. Estoy animando a ser prudente, pero en esa falsa prudencia. Habla, porque una de las funciones de la palabra es traer vergüenza y tristeza que produce vida. Si quizá veas cómo cambia el semblante de la otra persona, pero ¿sabes? Si esa es una persona que está dentro del plan redentor, esa persona será traída a los pies del Salvador. La palabra de Dios no puede ser contradicha. Es la que puede traer convicción. Y si el sermón de hoy ha traído convicción a algunos de nuestros amigos que nos han visitado, que la palabra de Dios les ha llamado la atención con respecto a su vida pecaminosa. Escucha estas palabras, no tengo otras más para animarte. Versículo 14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, despiértate de ese letargo pecaminoso, sacúdete, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y Cristo te alumbrará. El Cristo que salva, el Cristo que transforma, el Cristo que puede llevar una vida del pecado a una novedad de vida, puede dar luz. Sacúdete de la somnolencia pecaminosa y corre presto al Señor. No solo por este pecado, sino porque eres un pecador. Despiértate de tu letargo del pecado, de tu somnolencia pecaminosa. No duermas en los brazos del pecado. Y dice la Biblia, y Cristo te alumbrará, transformará tu vida y te traerá a esa novedad de vida que ha planeado para sus hijos. Oremos.